Buenas, hoy vamos a trabajar con gráficas dentro de las hojas de cálculos de Google. A diferencia, ya las habíamos visto, las gráficas en los documentos de Google, pero a diferencia de en aquel lado, en los documentos, nosotros aquí las gráficas, los datos los vamos a coger directamente de nuestra hoja, como estamos viendo aquí. En los documentos teníamos que hacer doble clic encima de la gráfica para editar los valores que se representaban y en este caso los vamos a coger, como digo, directamente de la hoja de cálculo. Vamos a hacer primero, vamos a seleccionar. Para representar gráficamente algo, pues tenemos una serie de variables, es decir, nosotros tenemos en este caso la variable, una variable x, y, z, en fin, una serie de valores, en este caso son nombres, y frente a cada uno de esos valores de esta dimensión o de esta variable tendremos distintas variables, una o varias. En este caso representamos tres de ellas, que sería edad, altura y peso, pero podemos representar solo una, que sería lo más sencillo. Vamos a hacer la prueba directamente con todos los datos. Siempre es importante tener en cuenta que, y ahora lo veremos, para cada uno de los valores de una de las dimensiones o de las variables tiene que existir un valor. Es decir, no tendría mucho sentido que yo, por ejemplo, me encontrara con algo como esto porque no podría representarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que exista un valor por un valor asociado a cada uno de los valores de las distintas variables. Vamos, por tanto, a representarlo así. Vamos a darle a gráfico directamente. Vamos a reducir, ya nos sale automáticamente una gráfica con una serie con un tipo de gráfico predefinido. Tenemos aquí una sugerencia que nos ofrece el propio sistema, pero podemos trabajar con líneas, áreas, columnas, barras, circulares, etcétera, ¿no? Incluso algunas gráficas un poco más complicadas. No voy a explicar todas las que hay porque sería un vídeo muy largo y no tiene tampoco sentido. Es cuestión de ir jugando y viendo cuál nos interesa para lo que queremos. El apilamiento lo que nos está indicando es si queremos utilizar como un porcentaje, es decir, unir todos los valores, sumarlos y, y tratar como el 100% sería la suma de todos los valores, tanto de peso, en este caso altura y edad, es decir, apilar toda la información que hay en las distintas variables para cada uno de los valores, en este caso para Antonio, para Juan, para Elsa y para Lucía. Lo normal, bueno, en estos casos pues no tener, o sin apilamiento estándar. Lo más normal es que no utilicemos el apilamiento, pero bueno, es cuestión depende de lo que queramos representar. En este caso tenemos también, podemos seleccionar manualmente el intervalo. Aquí va desde A2 hasta D6, ya lo veis aquí, podemos modificarlo si queremos. Podemos eliminar, por ejemplo, desde A2 hasta D5 y nos cargaríamos en este caso a Lucía, es decir, que podríamos tener solo estos tres datos representados o directamente lo seleccionamos utilizando nuestra herramienta de arrastre, ¿no? Hacemos clic y arrastrar y soltar. Importante, este es el eje X, ¿vale? Este es el eje, si os dais cuenta, desde A2 hasta A6, es decir, aquí es de donde los datos los vamos a representar una serie de variables, como hemos dicho ya varias veces, con respecto en este caso, a unas personas, es decir, con respecto a la variable X. Aquí tenemos desde A2 hasta A6 y tenemos distintas variables o series de datos, en este caso edad, altura, peso, etcétera. También podemos hacer un intercambio de filas y columnas, es decir, considerar que el eje X, o decir, lo que queremos representar, está arriba y estos serían los valores, Antonio, Juan, Elsa y Lucía. Es como si representáramos tres variables X distintas, ¿no? Y para cada una de ellas pues tendríamos el valor de Antonio, de Juan, de Elsa o de Lucía, ¿vale? Normalmente utilizamos la fila y la columna de arriba, en este caso la fila de arriba y la columna primera, como encabezado y como etiquetas. Esto es importante indicarlo si es así, si existe esta fila. Si esta fila no existe, por ejemplo, y tenemos directamente los datos aquí, pues evidentemente no vamos a decir que la fila 2 son las etiquetas de los gráficos. Y luego ya, pues bueno, podemos aplicar una serie de parámetros, modificar una serie de parámetros, como por ejemplo tres dimensiones, maximizar para hacerlo más grande, etcétera. Esto simplemente no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que sí quiero, por ejemplo, explicaros es cómo ponerle un título al gráfico. Este sería
aquí ponemos el título, por ejemplo, título. Vale, aquí podemos configurar todos los colores, todo lo que queramos. Y dentro de las series, pues bueno, también podemos especificar dónde aparecerían los datos, y también podemos etiquetarlos, en fin, bueno, lo de las barras de errores es un poco más avanzado. Incluso también establecer líneas de tendencia para ver cómo van los datos variando. En fin, hay distintos tipos de tendencias que podemos aplicar. No, esto es un poco ya más avanzado. Y lo que más me interesa dentro de sería el eje horizontal, perdón, la leyenda, disculpa, en la leyenda, que podemos situarla en la posición que queramos, por ejemplo, y utilizando también el tamaño que queramos. En el eje podemos, bueno, esto es más cuestiones de simplemente de aspecto, que tampoco tienen tanto interés. Y lo que bueno, también se pueden cambiar las líneas que nos definen. ¿Ves? Eje vertical, podemos cambiar el número de cuadrículas que nos aparecen y demás. Fundamentalmente todo eso son cuestiones. Lo que más me interesaba era cambiar el título y posicionar los distintos nombres de las variables, o sea, de los valores de las distintas variables en un sitio u en otro, porque es lo que normalmente se va a hacer. Aquí los parámetros que yo puedo configurar también dependen del tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Pero vamos, ya eso es cuestión de que los vayáis ojeando. Dentro de las opciones, aquí cuando nos aparece, bueno, podemos cerrar nuestro editor. Dentro de las opciones tenemos la posibilidad de descargarlo como imagen o como documento de PDF, por si queremos publicarlo en imagen, o sea, queremos trabajar con ella, con este gráfico fuera de la hoja de cálculo de Google. Y también, bueno, aquí le damos la opción de editar, volvemos a poder editar, y también es interesante la opción de publicar gráfico, que puede ser a través de un enlace o incluso insertándolo como... bueno, hay que darle primero a publicar, vamos a darle. Esto sería para insertarlo dentro, por ejemplo, de mi blog o de alguna página web. Este sería el código HTML directamente, o si no, pues un documento, o sea, perdón, un enlace al gráfico. De esa manera, vamos a copiarlo. De esa manera yo directamente, si lo publico, lo que veo es solamente el gráfico, ¿vale? No veo la información de dónde la has tenido ni la puedo modificar, por si yo quiero exponer con ese enlace la información. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto concluimos.